Hoy vamos a estudiar el libro de Mateo, el capítulo 4 del libro de Marcos. Bienvenida, doña Mireya. Y por ahí se está conectando Patti y Mónica. Buenas noches, gusto verles. Bueno, veo a Patti, supongo que Mónica está por allí. Ah, Y si no, pues por acá está. Buenas noches a todos. buenas noches, gusto verles. Gracias. Hola, saluda. Hola Moni, bendiciones. Bueno, vamos a, Te estás saludando. ¿No? vamos a hablar del libro de Mateo capítulo 4. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Este capítulo es bien interesante porque contiene cuatro parábolas, pero las cuatro parábolas tienen mucha relación entre sí. Entonces, vamos a irlas leyendo y vamos a ir analizando qué aprendemos de cada una de estas parábolas, pero sobre todo lo que el Señor nos quiere hablar, porque si el Señor, o sea, nosotros no tenemos la certeza de que la manera en que lo relata Marcos es la manera como realmente el Señor las dijo, las parábolas. No sabemos si lo hizo en un mismo día, en días diferentes, el orden en que lo hizo. Lo cierto es que sabemos que la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? En un 100%, y que el Señor inspiró al escritor, al autor del Evangelio de Marcos, para que las pusiera allí las cuatro juntas. Y seguramente es porque hay un propósito en eso, que podamos nosotros ver algo en esas cuatro parábolas juntas. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla a través de este capítulo. Vamos a comenzar con la parábola del sembrador. Esta parábola seguramente ya todos la hemos escuchado, porque pues ya sabemos que es una parábola de la cual se habla y se ha hablado y se sigue hablando mucho. Y dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para él, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado saber a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y se quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben, perdón, cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que, sembrados entre espinos, los que oyen, estos son los que fueron sembrados entre espinos,
los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño y las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Vamos a ver, a repasar. Hay, el sembrador siembra la tierra, ¿verdad? Y estamos hablando de 4 diferentes lugares donde llega la semilla y y da resultados diferentes. Entonces, dice el Señor, vamos a ver, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vamos a compararla aquí arriba. Dice en el versículo 3, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Repito, dice el Señor en el versículo 14, estos son los de junto al camino, en quienes se sembró la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Luego, dice en el versículo 5 que otra parte de la semilla cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Entonces dice el Señor en el versículo 16, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que han oído la palabra y el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego dice el Señor, vamos a ver, en el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Dice el Señor que son estos los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y luego habla por último el Señor en el versículo 9, que una parte de la semilla cayó en bien buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y a 100 por uno. Entonces, aquí pueden surgir muchas preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, ¿qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Qué fruto dirían ustedes que estamos dando cada uno de nosotros? ¿En cuál de estos 4 grupos estamos? En el grupo de los que son los de junto al camino, los pedregales, donde no había mucha tierra, la semilla crece, La buena brota tierra, pronto, pero, perdón, la buena tierra, la que da fruto. dice Lore que la buena tierra. Muy bien. Si somos buena tierra, ¿qué fruto deberíamos estar dando? El 30, 60 y al 100 por uno. Muy Y bien. al 100 por uno. Ok. ¿Usted cree que todos los que estamos aquí presentes estamos dando ese fruto, Lore? A veces, a veces, a veces no lo vemos, pero espiritualmente sí. ¿Qué quiere decir con eso espiritualmente? Sí. Oh, cerró el micrófono. ¿Qué le pasó?
Bueno, no sé qué le pasó. ¿Qué opinan ustedes? Dice ella que a veces no lo vemos, pero que Yo espiritualmente sí. opino igual. Disculpe, estaba hablando con mi nene que justo entró al dormitorio y empezó a hablar, disculpe, y espiritualmente, porque a veces nosotros con la palabra, nosotros enviamos la palabra, pero el que da es el espíritu, el convencimiento de la palabra. Como sea, el tiempo que ustedes tienen ahora, eso ustedes están dando a esta tierra para que tengamos un buen fruto. Nosotros de este lado, para que esa palabra caiga en esta buena tierra, que es lo que ustedes están enseñando, esto va a dar un buen fruto para yo me levante en mi iglesia y yo pueda impartir el conocimiento que ustedes me están dando. No se va a notar enseguida, pero sí en lo espiritual. En lo espiritual. Muy bien, muchas gracias, Lore. ¿Qué decía César? Yo comparto con ella porque, o sea, los frutos son todos los frutos del Espíritu, pues, y cuando nosotros imitamos a nuestro Dios, estamos haciendo frutos con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, con la oración. Esos son los frutos, pues, cuando hacemos luz en donde estamos, pues. Por supuesto, somos humanos y hacemos errores, pero esos son los frutos. Bueno, César, tú que eres ingeniero agrónomo, seguramente nos puedes explicar esto muy bien. ¿Cómo es ese proceso desde la semilla hasta el fruto, hasta ver el fruto abundante, ese de 30, 60 y 100 por uno? Bueno, primero tiene que tener una buena tierra, una buena cama, tener, tener agua, los fertilizantes, los nutrientes. Oh, qué Y, bueno, me gusta eso, los sí, nutrientes, está sí, interesante, claro, ¿no? claro. Y por supuesto la luz del sol, pues. Eso, eso es lo que le va a dar la vida. ¿Quién hace eso? ¿Quién pone los nutrientes? ¿Ve qué? Espiritualmente, la palabra de Dios, la, espiritualmente, Sí, sí, pero me refería, ¿quién procura eso? ¿La planta o el que siembra? no el que siembra. Está buena, está buena. Está así como, pero una vez como, ¿se acuerda cuando, quién fue primero, el huevo o la gallina? Pero la pastora Ana nos lo aclaró. Bueno, yo diría que los dos, yo diría que los dos, porque la planta se inclina hacia donde está la luz, Y, o sea, ella busca dónde están los nutrientes, pues. o sea, ella hace su esfuerzo, Sí, 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 ¿verdad? Y fortalece sus raíces correcto. y crece y hace su parte, Ujú, pero el agricultor también la cuida. correcto. ¿Cómo aplicamos eso? Ya, antes de que me respondas esa pregunta, te quiero preguntar algo, o no sé, alguien más que me lo quiere responder. ¿Qué somos nosotros? ¿Sembradores o tierra? Nosotros somos la tierra. Somos la tierra. ¿Qué opina Sí. Patricia? Yo creo que somos tierra, pero cuando empezamos a dar frutos somos sembradores, porque el fruto también lleva semilla. ¡Uy! Qué bonito que suena eso, me gusta, porque el fruto lleva semilla. Entonces somos tierra, pero también somos sembradores. Porque puedes dejar de ser una cosa por ser la otra, Patricia. No, 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 porque si yo dejo de ser esa tierra que recibe, no voy a tener para dar y me muero. El Muy árbol bien, sigue dando fruto mientras recibe, pero muy un bien. árbol que no recibe se muere. Qué bonito, me gusta eso, ¿verdad? Y entonces estás permanentemente recibiendo
y dando fruto, Ujú. pero al mismo tiempo estás sembrando. Ahora, saben, yo me pregunto, y me gustaría que ustedes me dijeran algo, si fueron cuatro lugares diferentes donde cayó la semilla, ¿en qué se equivocó el sembrador? ¿Qué hizo mal? Los lugares eligió mal. Eligió mal. Y sí, porque tira semilla en las piedras, tira en los espinos ¿Y tú y, dónde tirarías la semilla, Lore? y en buena tierra. ¿Y qué es una buena tierra para ti? Y abonarla, yo sé que ahora ya viene el tiempo de sembrar, acá por lo menos en el sur de Argentina, de sembrar una vez que ya pasan las heladas, se da vuelta a la tierra, tiene que oxigenarse y hay que sacar las piedras, no todas las piedras, porque a veces las piedras sirven como filtro para el agua, así que no hay que sacar, Pe- pero pe- pe- todas las Pero, pero, piedras, pero, ¿qué es una buena tierra para ti? que esté bien abonada. Muy bien. ¿Qué opina Patricia? ¿Qué hizo mal el sembrador? Eh, yo creo que una buena tierra es una tierra fértil. ¿Qué hizo mal el sembrador? Pues no seleccionó el lugar donde sembrar, pero también puede ser que, que hizo viento y el viento las arrastró, o que no sembró con la profundidad de vida. Oh, me gusta eso. Quizá hizo viento y el viento las arrastró. Y entonces, si hay viento, no siembras, Tiene que hacerlo con más cuidado y sembrarlas con más profundidad. pero igual siembras, Sí, aún sabiendo que algunas se van a perder. yo sí creo, A porque ver, si no, si deja de sembrar, pues no da la oportunidad que haya frutos, que haya cosecha. muy bien. Muchas gracias. ¿Qué opina Diana? Pastor, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero nosotros tenemos que hacernos cargo también de nuestro dar, es decir, nosotros también sembrar nuestra fe en los demás, pero también es importante que nosotros busquemos un lugar donde el Espíritu Santo esté operando para que cuando nosotros sembremos esa palabra de fe, a la persona también siga dando fruto y el reino de Dios y su justicia se siga extendiendo. Entonces, por eso es importante aprender de esta palabra, de esta parábola, para también nosotros saber dónde ir sembrando. Es Muchas muy gracias, probable, Diana. probablemente si nos vamos a un sitio donde no nos van a poner mucho cuidado, probablemente la semilla allí no va a germinar, no va a prosperar. Entonces hay que saber dónde plantar las semillas de fe. Muy bien, hay un pasaje que dice que no se le pueden dar las perlas a los cerdos. Jaime, ¿qué hizo mal el sembrador? Yo creo que el sembrador no hace mal, porque es que Perdón, el sembrador para mí no hace mal, no hace mal. no. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera él va a sembrar, él va rodando y las semillas van soltando, él va sembrando. Digamos que lo que uno es ¿cómo decirlo? La parte externa. Uno ha pasado por todos esos ambientes, por lo menos yo he pasado por todo el ambiente. En algún momento dado fui el camino, en algún momento fui espinoso y en algún momento dado hasta que llego a ser la tierra fértil. Pero el Ah, sembrador no hace eso era lo malo que yo quería escuchar. porque las semillas van cayendo y es responsabilidad de uno ser tierra fértil. Yo te pregunto una cosa, Jaime. ¿Pudieras llegar a ser más fértil? Sí, porque de alguna otra manera, si yo cambio, o sea, si yo alimento o acomodo esa tierra donde estoy, quito los espinos, o a la tierra suave le pongo abono, como dice César, podría ser una tierra fértil. O, De o- hecho, o-
Los israelitas siembran en el desierto. Gracias por eso. O sea, te lo pregunto de esta manera, César. ¿Tú te consideras tierra fértil? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Eso era lo que yo más o menos sé la idea, porque este, eh, en otros capítulos, o sea, tú tienes que imitar a Dios y él, los mandamientos que nos dio es eso, pues que lo imitemos a Él. Y Él dio la palabra en lugares oscuros, personas oscuras, momentos difíciles. Unos lo toman, otros no, otros tienen el proceso, pues y todos hemos pasado Muy por ese bien. proceso. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Predica la palabra. ¿Quién se acuerda de ese pasaje? A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, lo que quiero decir, pues, que sí, todas las opiniones están muy válidas, pero que sin embargo, el sembrador siembra de todas maneras. Porque como dice Jaime, he sido los cuatro tipos de tierra, o mejor dicho, no la tierra, la que cayó junto al camino. Hubo tierra, semilla que sembraron en mí llegó, y cayó junto al camino. Y otra que cayó en el lugar pedregoso, sin embargo la sembraron en mí, pero no dio el fruto. Y otra que cayó en espinos, pero llegó un momento donde cayó en tierra fértil. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿somos tan fértiles como pudiéramos llegar a ser o podemos llegar a ser más fértiles? Hay otros que son más fértiles que tú, ¿sí o no? Sí, hay una que rapidito le llega la palabra y ¡pum! Sacan árboles bellísimos. Pero hay otros Eh, que somos más tarahudos, más cabeza dura, y bueno, tienen que tirarnos semillas, más semillas, hasta que al fin va a llegar. Exactamente. Entonces yo de verdad que le pido al Señor que siempre haya gente que esté sembrando en mí, ¿verdad? Y yo igual, pues también sigo sembrando y lo seguiré haciendo. También hay una palabra, un pasaje donde Pablo dice que uno es el que siembra y otro es el que ciega, es decir, otro es el que recoge la cosecha. Y nosotros a veces sembramos y de pronto decimos, no, pero esta tierra nada que ver, no, pero Pablo dice, tranquilos, eso no es problema tuyo, es lo que Pablo dice, siembra la semilla, siémbrala. Bueno, vamos a continuar, porque se nos va el tiempo. Entonces luego tenemos la lámpara en el candelero. Acá también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Bueno, tenemos que ser una lámpara que brille en medio de la oscuridad. Dice la palabra que nosotros somos sal y luz, pero también debemos tener cuidado en la manera como medimos, ¿verdad? Como aquí dice, con esa misma medida con que medimos, también seremos medidos. Y también nos recuerda el Señor, el que tiene se le dará y el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Así que debemos seguir sembrando. Por supuesto, debemos tratar de sembrar en tierra fértil, pero también debemos siempre recordar que Jesús vino al mundo por los pecadores, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Luego, para el capítulo 4, 26 al 29 dice parábola de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Wow, me encanta. Cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, eh, ¿qué nos dice el Señor con esta palabra? ¿Y cómo se relaciona esta con la parábola que leímos anteriormente, la del sembrador? Y continuamos ya con esta última. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos?
Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, ahora comparando todas estas parábolas, la una con la otra, entonces, ¿de qué nos habla el Señor con esto de las semillas y con esto de la luz? A ver, Lore, cuéntenos. Nadie quiere hablar. Bueno, al ser semilla, nosotros y como tierra, ¿no? Nosotros necesitamos también de esa luz que es Cristo. Dice su palabra que Él es luz también y que nosotros necesitamos, muchos nosotros nos tomamos el ejemplo ese. Pues en una parte yo pienso que esa parábola que Él nos deja fue como para dejarnos ejemplos los distintos terrenos, ¿no? Porque nosotros sí pasamos por todas esas etapas. Cuando dice que vienen los, los pájaros y la comen porque no tenían profundidad. Y uno piensa, lo primero decía, ¿y quiénes son los pájaros? ¿Quiénes son los pájaros? Y, Interesante pregunta. y hasta que uno va teniendo una madurez espiritual, entonces entendés qué son los pájaros, lo que te trata de sacar del camino, lo que te tratan porque así como hay trigo, hay cizaña. Entonces, Así es, eso es lo que nosotros tenemos que vencer. así es. Y necesitamos nosotros de esa luz de Cristo y tener y poner la confianza y la fe en Él. Muy Porque bien. solo no, sin su espíritu nada podemos hacer nosotros, porque Así es. viviríamos ciegos. Sin luz Correcto. no podríamos crecer, sin Él no podríamos crecer. Y nosotros también estamos llamados a ser luz. Ahora, viendo en conjunto la parábola del sembrador, la parábola de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza, que esto no es lo mismo esta de la semilla de mostaza que crece, no es lo mismo que aquella que dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete y la montaña se moverá. Son dos diferentes, ¿verdad? Porque esa otra habla de la fe. En este caso está hablando de que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que cuando se siembra es pequeñita, la más pequeñita, pero que da un, eh, una planta muy grande, eh, y sus ramas son muy grandes, tanto que vienen los pájaros a cobijarse en ella, y la rama es pequeñita. Pero también dice que el reino de los cielos es semejante a cuando el sembrador siembra la semilla, que la siembra, pero no ve cuando crece, porque uno no ve cuando crece, uno simplemente va viendo que va a estar creciendo, pero uno no está allí viendo cómo va. Sí me explico lo que quiero decir, igual que cuando uno tiene un niño, ¿verdad? Con una niña, uno no ve el momento cuando crece, simplemente crece. Y de pronto uno dice, ahí está más grande, está creciendo. Pero uno no está viendo el crecimiento, es igual, ¿verdad? Así es el reino de los cielos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Pastor, yo pienso que aquí Jesús, él quiso con estas palabras, parábolas, hablar acerca del reino de Dios y yo pienso que el mensaje central es que el evangelio del reino llegará a los corazones de las personas de diversas maneras y asimismo el corazón humano verá si lo recibe o no. Es decir, el corazón nuestro sabrá el éxito que vamos a tener de todas esas enseñanzas de la fe,
si la fe va a crecer o no va a crecer, el éxito en nuestros corazones. Cuando estamos en una iglesia, el pastor predica y lanza esa cantidad de semillas, y cuánta gente va el domingo y calienta la silla y se regresa a casa y sigue igual. Pero hay mucha gente que sí va, recibe palabra, escucha y empieza esa semilla a crecer en el corazón de cada persona. Y como decía hace un rato, el éxito en el corazón de esa persona empieza a ser tierra fértil. Y así mismo se sigue extendiendo porque esa persona también sigue sembrando en los corazones de los demás con su fe. Pero fíjate en esto, Diana, ahí dice el Señor 30, 60 y 100 por uno. Entonces, ¿tú consideras que Pero cada eso vez que es tú buena recibes esa tierra. semilla, siempre estás dando el 100 por uno? No, Pues deberíamos nosotros, quisiera ese montón porque estamos precisamente aprendiendo, estamos en constante, bueno, el que empezó la buena obra la va a terminar, ¿verdad? Entonces estamos en constante aprendizaje y todo eso para dar toda esa cantidad de frutos. Dios Muy permita bien, que pueda dar el 100 por uno algún día. Estoy en esas, estoy preparándome para trabajar en el reino, para muy también bien. sembrar fe en los demás. Me gusta esa. ¿Qué decía Lore? que sí, que nosotros con fe tenemos que declarar que al 100 por 1, sí. Yo pienso que, digo, yo en los momentos de antes de empezar hago una oración y Señor, lo que yo pueda impartir espiritualmente para cada uno de mis hermanos que va a estar conectado, Señor, a tu presencia, a tu espíritu, que ellos después sientan algo diferente, que ellos en su espíritu sientan algo diferente. Entonces, ahí nosotros, la palabra de esa hermana no sé, me gustó. Y entonces ya quedó una palabra y ella se va a hacer viva en él o en ella. Entonces, a ese fruto, el que nosotros, el fruto del espíritu, entonces va a decir, algo de la palabra de esa hermana me quedó. Algo lo que dijo el pastor, es como dice la hermana, algo, y eso queda y se va formando algo en nosotros dentro, en el espíritu hablo, ¿no? Amén, 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 claro. Pero yo les voy a confesar algo. Yo no sé si solamente a mí me pasa, pero yo no me siento 100% satisfecho del fruto que estoy llevando, que estoy dando. ¿Qué dice Jaime? ¿Que te pasa lo mismo? Es correcto, sí, porque uno, o sea, uno siempre está como en proceso de evolución y dando más, pero uno va creciendo a medida que esa semilla de mostaza, que chiquitita, cuando me dieron la primera palabra que se sembró en mí, que me hizo ver todo esto, y empieza a crecer. Yo apenas estoy ahorita, yo creo que estoy ahorita en el proceso de sacar la florecita un poquitito, o sea, es que me falta crecer para llegar a 100 por uno, porque tengo que ir cultivándome yo, echándome el abono que dice César, preparándome para poder llegar a ser grande, pero no me siento grande, o sea, sí fallo. Amén, así es. Dijo el apóstol Pablo, siempre menciono este pasaje porque me gusta mucho, ¿verdad? Cuando él dice, yo no digo que ya yo lo haya alcanzado, yo no digo que yo sea perfecto, dice Pablo, ¿verdad? Pero yo prosigo a la meta, yo sigo al Amén, premio, perdón, sí, amén, amén, no te había confirmando. preguntado, ¿ah? Quiero decir Amén, algo. amén, confirmando, digo, amén a su palabra. Amén, amén, amén. Eh, Yo, por ya yo aquí. decía, qué raro que Miguel no abre la cámara, sí, Ana habla, perdón. Bueno, hay un pasaje que nos dijo nuestro Señor Jesucristo que dijo, permanecer en mí y darán abundantemente fruto. Amén. Permanecer en la vid, o sea, Sí. permanecer en él. Si no estamos pegados a la vid, Seremos cortados. entonces el pámpano, ¿qué pasa con el pámpano cuando se corta? Muere. Se muere. Sí, Afuera de él, de la vida verdadera, no. Si se corta, muere. Él es el que nos sostiene, él que nos da vida, él el que nos hace fluir en esa vida junto con él.
Muy bien. Y entonces, muchas veces no vemos el crecimiento o en nosotros mismos o en aquellos en quienes sembramos la semilla, pero como que el Señor nos dice, keep going, mantente en el camino, sigue, sigue, sigue. Pastor Miguel Ángel, ¿cómo estás? No te había querido hablar porque dije, si tiene la cámara cerrada por el mes. No, sí, estaba medio complicado. De hecho, la señal, ahorita me di cuenta que la luz no me favorecía. Buenas noches a todos. Hay algo que hay que simplemente considerar, aparte de todo lo que han aportado las hermanas y los hermanos hasta ahorita, y es recordar lo importante que es, como decía la pastora Ana, si no estamos conectados a la fuente que salta para agua de vida eterna, que es el mismo árbol de la vida de Génesis y que es el mismo árbol de los frutos durante los 12 meses del año que está en Apocalipsis, es bien difícil que esa vida se pueda mantener si no permanecemos conectados. Porque ¿a qué fuente de vida nos podemos conectar si no es a la eternidad en Cristo Jesús? Entonces, si no, Amén. no estamos conectados al árbol, pasa como dice la pastora y como dice la hermana Lorena, se puede morir. Lo mismo pasa cuando nosotros quizá no estamos al 100 por 1, es porque dejamos de conectarnos a la vida. Y eso es lo que muchas veces ocurre cuando pensamos que estamos haciendo las cosas bien y por alguna razón personal, vanidosa o de las circunstancias en las que a veces nos dejamos engañar, y me incluyo en el grupo, nos desconectamos de esa fuente. Por eso qué tan importante es hacer el ejercicio permanente de permanecer conectados a la vid, que es Cristo Jesús. Amén, así es. Tenemos que permanecer conectados a la vida. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Bueno, Pastor, disculpe, sí, ahora que escuché a la pastora y al pastor Miguel también, sabe que recuerdo mucho alguna vez en los mensajes que cuando usted nos daba la oportunidad de impartir de a los compartir, demás y de sí. compartirlos, no sé si usted recuerda cuando alguna vez hablamos de los leños encendidos. Sí, Me acordé inmediatamente de ese mensaje cuando hablamos del tema de los leños. Si usted se sale del grupo de los leños encendidos, se inmediatamente usted apaga. se va a apagar. Así es, tal cual. Sí. Wow, qué bonito eso, ¿verdad? Y dice el libro de Levítico, mantener el fuego ardiendo Así es. permanentemente. Por eso era que yo le decía ahorita que buscar lugares donde está el Espíritu Santo obrando. Por eso decía al comienzo. Amén. También, primera de Tesalonicenses, Diana, recuerda que no apaguemos el fuego, que no menospreciemos la profecía, que nos mantengamos orando. Sí, ¿Para qué? Para que una vez entonces nosotros asumidos en lo que Cristo dijo, cuerpo, alma y espíritu, seamos totalmente irreprensibles para su llegada. Total, mi amén. pastor. Por eso era que yo hacía pues énfasis en el tema de cuando saltaban las semillas. Es importante estar allí donde el Espíritu Santo siempre está encendido, alimentarnos para tener esa fe, que la semilla Amén. siga creciendo. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Y sí, Patricia, ¿quería decir algo? Sí, hay otro aspecto que no hemos tocado y es que si bien queremos dar el fruto al 100 por 1, no podemos quedar, no es para nosotros, es para darlo. Y en la parábola de la semilla dice que cuando el fruto está maduro, tiene que entrar la hoz para cortarlo. Y si se corta, es para repartirlo, para ofrecerlo a otros. Y lo mismo, todo árbol que nace echa sus No se ramas escucha hacia nada. los lados, porque uno a veces dice, ay, sí, yo estoy con Dios y que yo, pero los demás, ¿qué? Así es, así es. Entonces es un ciclo que nunca termina. Bueno, hasta que venga el Señor, ¿verdad? Hasta que venga. Hasta que venga el Señor. Bueno, mis hermanos, ha sido verdaderamente un placer para mí compartir la palabra. La verdad es que, eh, aunque de alguna manera estoy yo, pues, liderando el estudio,
pero a mí esta noche la palabra me ha bendecido mucho y me ha tocado el corazón y me ha redarguido. Vamos a orar para cerrar el estudio de esta noche. Padre amado, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque esta noche nos has enseñado, Señor. Estamos llamados, Padre, a dar constantemente fruto abundante, Señor, conforme a tu palabra, y que si no damos fruto, Señor, seremos arrancados, y que como parte, Señor, de tu reino, parte de la familia, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Señor, somos llamados, Señor, a recibir la palabra y también, Señor, a sembrar la palabra. Así que esta noche ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te decimos, henos aquí, dispuestos a servirte, dispuestos, Padre, a que se haga en nuestras vidas tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. Que tú nos enseñes, Padre, a ser buenos sembradores, pero no solo ser buenos sembradores, sino que tú pongas en nosotros siempre ese querer y ese hacer, Padre, para que siempre tengamos la pasión por las almas, para estar sembrando permanentemente las semillas, Señor, que de gracia lo recibimos y de gracia lo damos, Padre. Así que yo intercedo ante ti esta noche por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido que seas tú, eh, por cada uno de nosotros, Padre, te pido que seas, Señor, tú usándonos como instrumentos de bendición en tus manos, que tú nos des sabiduría, que tú nos dirijas, Padre, y que tú nos enseñes, Padre, a ser cada día más fructíferos, Señor, en el nombre de Jesús. También bendigo a mis hermanos que ven esta grabación, Señor, en YouTube, Señor, y pongo también, Señor, todas estas peticiones en tus manos por cada una de estas personas que nos ven en la grabación, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.